¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy os voy a estar enseñando un tipo de trap distinto al que suelo hacer. Y este tipo de trap se llama Baton Rouge. Es un estilo muy característico, sobre todo por un rapero muy conocido llamado NBA Youngboy. Y vais a ver que estos beats tienen un toque súper característico que voy a ir explicando a lo largo de este vídeo. A lo largo del vídeo voy a dejar un descuento para mi pack de sonidos, el Legends Trap Drum Kit, que es el único kit que uso sobre todo para mis drums. Si habréis visto cualquier otro vídeo mío ya sabréis que tiene muy buena calidad, así que estar atentos a lo largo del vídeo porque os dejo un regalito por ahí. Y dicho esto, voy a poner la preview y nos vemos en el FLP. Chavales, ya estamos aquí en el FLP y estoy listo para empezar a explicar la salsa de Baton Rouge. Como ya habréis visto en la preview, este tipo de beats tiene un toque súper característico y usan sonidos bastante diferentes a los comunes. Así que estad atentos porque os voy a dar algunos consejos para hacer beats de este estilo. Primero de todo, el BPM para beats de Baton Rouge de estilo de NBA Youngboy suele usar entre 150 a 170 BPM más o menos. Y una vez dicho esto, vamos a empezar con los instrumentos. Primero de todo, y el esencial, el más importante, es el piano, que va a ser la melodía principal, y esta es una librería del Kontakt que se llama The Grandeur. Y el patrón de piano que he hecho es este aquí, sí que es bastante completo, pero ahora lo desglosaré como siempre y os explicaré cómo lo he hecho paso a paso. Pero antes de eso, os dejo que lo escuchéis. Como os habréis dado cuenta, es una melodía bastante repetitiva y es por eso que intento poner algunas notas por encima a lo largo de este patrón. Vamos a empezar por lo primero de todo, que van a ser las root notes, y esto es esencial. Repito que es esencial porque es un recurso que se usa en casi cada producción de NBA Youngboy, que es estos dos patrones aquí. Como veis, se usa muchísimo el recurso este de dos notas seguidas. Pero en trap normalmente lo que se haría una nota tal que así y otra así. Pero a diferencia del trap normal, estas notas se ponen juntas, tal que así. Para hacer esto es tan fácil como irnos al imán este de aquí y lo ponemos en 1 partido 2 bit o en 1 partido 4 bit. Aquí será mucho más fácil de ubicarnos, entonces lo que hacemos es que cada barra está dividida en 4 subapartados. Ponemos uno en la primera y otra en la segunda. Y la progresión de root notes es muy fácil porque es solo este apartado aquí y luego se repite todo el rato. Entonces lo que hacemos es la primera nota, que sería E menor, bajamos a la quinta nota, que es B menor, y subimos a la sexta nota, que es C. Y una vez tenemos las notas raíz, nos vamos a concentrar en la primera barra, que va a ser esta de aquí. Lo que hacemos aquí es jugar con las octavas y no jugamos tanto con acordes como solemos hacer en otros tipos de trap. Esto sería, ponemos la primera octava, la duplicamos y con control y flechita para arriba ya subimos una octava entera del tirón. Y esto lo hemos hecho 3 veces, es decir, estamos jugando con 3 octavas más las 2 de las notas raíz. Y lo principal para hacer esta melodía son 2 notas principales, como serían estas del principio y estas del final. Y luego aquí. Y todas las notas demás, estas que veis por el medio, son notas que transicionan del primer patrón al segundo. Para hacer esta melodía que transiciona de un patrón a otro, realmente no he seguido ningunos pasos exactos. Tan solo hace falta seguir las notas que están en la escala, es decir, todas estas notas de aquí que veis en gris, y también tener en cuenta algo que se usa mucho, que son los arpegios. Un arpegio sería algo tal que así. 3 notas que algunas pueden sonar a destempo, pero queda bien porque le da ese toque natural. Y no tiene mucho más secreto porque esto sería lo que se repite todo el rato. Ahora vamos a ver lo que le he añadido extra al patrón de piano para que no sea tan repetitivo. Como os he comentado, los arpegios son algo clave y algo que determinará la vibra que le quiero dar a esta melodía de piano. Entonces aquí he hecho otro arpegio. Si os fijáis, este baja, pero antes de él he hecho este que sube. Para aquellos que no sepan hacer un arpegio, básicamente ponemos todas las notas en línea, las seleccionamos y clicamos Alt más S. Y aquí podemos determinar cómo queremos que sea el arpegio. Este es un arpegio que entra a partir de la tercera barra y a partir de la séptima. En la primera parte no entraría. Y en la primera parte lo que sí que hacemos es coger este arpegio de aquí y lo pongo en estas 2 últimas barras. Y lo que he hecho es, lo clicamos, lo hago más pequeño, es decir, que lo llevo así para que dure solo 1/4 de una barra, y cuando llegamos aquí lo seleccionamos y hacemos Alt Y. Esto lo que hace es ponerlo del revés y da este efecto que vais a escuchar aquí.
Y muy rápido para el piano hacemos un ecualizador tal que así, cortando los graves, y le metemos un reverb con el preset de Smooth Plate y el año 1980. Seguimos con el sonido bajo y atentos porque este sonido es muy característico, es decir, no es algo que vais a encontrar en cualquier kit de sonidos. En cambio yo tengo uno que es de YouTube, que es gratuito, y si lo queréis me escribís por Insta y os lo paso al momento, que ya veréis que uso muchísimos sonidos para hacer esta melodía. El sonido del bajo y el patrón que he hecho con él es este de aquí. Acompaña perfectamente a la melodía porque básicamente lo que he hecho ha sido escoger estas notas de aquí y estas de aquí y juntarlas todas para hacer este patrón de bajo. Y para el bajo los efectos que he añadido son un distorsionador, que a esto no le hagáis mucho caso porque lo único que ha sido es darle bastante ganancia, y luego le he bajado la cantidad desde la opción propia del plugin. Y también le metemos un ecualizador cortando las frecuencias muy graves y también cortando algún ruido que quedaba por las frecuencias altas, entonces nos concentramos más en los graves de estos sonidos. Y ahora empezamos con lo esencial, con la salsa pura de Baton Rouge, que son este tipo de sonidos. Ahora mismo puedes pensar que esto es una goofy de cojones, pero le va a dar ese toque tan característico como vais a ver ahora. Como ya veis, queda de locos, y lo que hago para hacer este patrón es empezar a una nota distinta a la raíz. Si os acordáis, hemos empezado, la nota raíz de la melodía es E, pero lo que estoy haciendo es empezar con B. Para este sonido le metemos un delay con este preset que veis en pantalla, y también le meto un shaper box tal que así. Si os está gustando, chavales, recordad dejar un like por ahí, que os lo agradezco de corazón. Seguimos con el siguiente sonido, y este es un crash muy normalito, pero es realmente importante porque mucha gente lo que hace es ponerlos aquí en la intro junto con otro sonido que se llama hit, que serían estos dos de aquí. Y es como que explota ya de primeras y puede llamar bastante más la atención. Entonces es algo que os recomiendo probar. Para el crash es un sonido también que he sacado de ese pack, así que ya sabéis, si lo queréis me podéis escribir por Insta y os lo paso. Y para el hit es completamente lo mismo, también lo he sacado de ese pack de sonidos. Y además aquí, cuando van a petar los drums, le metemos un reverse open hat. Un reverse crash, quiero decir. Muy bien, chavales, esto ya está empezando a pillar bastante color. Básicamente para el crash lo que he hecho ha sido meter un delay y un reverb para que suene un poco más alargado. Así que pasamos al siguiente sonido, que este me gusta mucho como suena, y es este de aquí. Le da un toque de jazz que a mí personalmente me encanta, y lo único que hago es ponerlo bastante en estéreo para que suene bastante amplio. También le he añadido otro par de efecto de wah, este que suena, que os he enseñado antes. Y seguimos con un lead, ya quedan solo un par de cosas por explicar de la melodía y pasamos a reventar esta instrumental. El lead es del Expand, ahora os voy a enseñar el preset, pero suena tal que así. Es este preset de aquí, y el patrón que he hecho es el siguiente. Como ya veis, un patrón muy fácil de hacer. Básicamente esto lo he hecho siguiendo la melodía principal del piano, es decir, los ponemos los dos juntos y vais a ver que coinciden en bastantes notas. Como por ejemplo en estas dos o estas dos de aquí. Es el recurso que os he comentado al principio de poner dos notas seguidas. Para este lead le hemos metido un SUCE porque si no suena bastante a culo y no queremos eso, queremos que suene bastante limpio. Entonces le metemos este plugin que atenúa algunas frecuencias que no suenan del todo bien. Le metemos un reverb y también le meto un ecualizador tal que así, limpiando un poco esta zona de aquí. Y ya queda muy poco, chavales, para acabar con la melodía. Lo último serían estas notitas de aquí, que es también de un preset del Expand, este que veis en pantalla, y el patrón suena tal que así. Un patrón muy fácil, chavales, como ya veis. También empiezo con una nota diferente a la nota raíz, que en este caso la nota raíz es E, como he dicho antes, pues ahora estamos en B, y así no suena todo tan monótono. Y el patrón es este de aquí. Lo único a destacar de aquí, por ejemplo, sería este efecto que le damos como de delay, bajando el velocity, y poco más. Para este sonido lo que hago es meter un shaper box tal que así, para panear, un reverb y ecualizadores tal que así, otro tal que así, y uno más tal que así, cortando frecuencias altas. Y esto sería toda la melodía completa con todos los sonidos, que sí que es verdad que son bastantes, pero no van a sonar todos a la vez, sino que los vamos a ir distribuyendo y así tenemos mucha más libertad y podemos hacer un beat que no sea tan repetitivo. Y también os recomiendo hacer algunos patrones de piano diferentes, como este de aquí.
Un patrón mucho más fácil, que es bastante repetitivo, sí, pero que suena diferente, suena como más tapado porque he bajado el velocity. Dicho esto, gente, os dejo con el resultado de la melodía y vamos a reventar este beat con unos drums potentes de Baton Rouge. Una vez hecha la melodía, es hora de poner los drums y siempre, como en cada vídeo voy a estar usando mi pack de sonidos, que por cierto está actualizado, he metido bastantes sonidos más, algunos 808 más, algunos claps, hi-hats, para que sea un drum kit más completo. Así que vamos a darle ya, no voy a dar muchas explicaciones sobre los drums, vas a ir viendo sobre la marcha cómo hago mis patrones. Y gente, como habéis visto, ha quedado una puta locura de beat. Como ya veis, son beats súper característicos, tienen un estilo muy marcado, pero pegan durísimo. Espero que os haya gustado el vídeo, espero como siempre que hayáis aprendido algo útil. Y si ha sido así, dejad un like, suscribiros, comentarme en los comentarios qué os gustaría ver para el próximo vídeo. Y dicho todo esto, nos vemos en la próxima.